ustedes. Es una bendición poder estar compartiendo la palabra de Dios esta mañana y poder ser de bendición, que esta palabra pueda hacernos reflexionar acerca de la gracia de Dios en nosotros. El martes comencé a enseñar acerca de 3 aspectos de la gracia de Dios en nosotros, a fin de que Dios sea glorificado por su obra salvadora. Entonces vimos el primer aspecto que trataba sobre la gracia de Dios, que es para cadáveres espirituales. Y hoy vamos a ver la segunda, que es la gracia de su misericordia nos dio vida en Cristo. La gracia de su misericordia nos dio vida en Cristo, es el segundo aspecto. Les voy a pedir que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo número 2, versículo número 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su buen amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos dio sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el primer aspecto de su gracia en nosotros, a fin de que Él sea glorificado por su obra salvadora, mirábamos que la gracia de Dios era para cadáveres espirituales. Versículo 1 al 3, vimos entonces que tenemos ahí en el versículo 1 y 2, vimos las 5 condiciones que nos mencionan ahí en que se encontraban. Pablo estaba hablando acerca de su pasado a los gentiles judíos, diciéndole acerca de cómo se encontraban, y vimos que se encontraban muertos por sus delitos y pecados. Vemos que era porque andaban siguiendo la corriente de este mundo, también porque estaban bajo el príncipe que los gobernaba, estaban bajo ese sistema que les dictaba normas y leyes que venían del príncipe de este mundo. Y vimos también acerca del espíritu, vimos también acerca, de los hijos de desobediencia, y vimos que en el versículo 3 habían 2 características: los deseos de la carne y andar en la voluntad de la carne. Les decía que esto era como que el apóstol Pablo estaba poniendo un trasfondo, como un joyero para que pueda admirarse las joyas. Él sabe que tiene que poner un trasfondo como eso para que la gente pueda admirar. Y hablando de joyas, ahora en Inglaterra hay un lugar que se llama La Torre, y ahí en ese lugar hay un museo muy grande, un museo que es visitado casi por todos los turistas que llegan a ese lugar. Tiene mucha fama porque allí en ese lugar están las joyas de la monarquía, los siglos anteriores de Inglaterra. Y entonces la gente llega, hay cantidades de gente. Lo impresionante es que cuando llegan a ese lugar, observan, la gente dice que sale maravillada, asombrada,
y les preguntan, y algunos dicen, es indescriptible con palabras poder ver todas las joyas, las riquezas que hay ahí, porque lo que hacen es mostrar todo esto. Y la gente sale de esa manera, pero algo que más impacta ahí es que hay un cetro que tiene un diamante, porque hay coronas, pulseras, hay collares, infinidad de joyas, y casi todas tienen diamantes, pero hay un diamante que tiene un cetro que pesa 530 quilates, y ese diamante se le conoce como la reina de África, y eso es impresionante, hermanos. El apóstol Pablo va a hacer eso. Puso un trasfondo. Ahora, del versículo número 4 al 7, él va a enseñar, hermanos, esas joyas de la gracia de Dios. Y va a enseñar esa joya preciosa, hermosa, para que podamos nosotros, hermanos, porque si no fuera por la Biblia, no tuviéramos una descripción de ella y poder hablar de ella, pero eso debía de asombrarnos y maravillarnos a nosotros, los hijos de Dios. Y por eso él comienza enseñando, como les decía, el segundo aspecto: la gracia de su misericordia nos dio vida en Cristo. Es interesante cómo comienza, hermanos, el versículo número 4. Pero, ese pero que vemos ahí, esa partícula que siempre va propuesta, otra palabra, puede indicar alguna idea de oposición. El pero que hay, ven, los peros en la vida. Ayer estábamos aquí y hubieron muchos peros, siempre hay peros en la vida. Pero lo maravilloso, hermanos, que este pero de Dios constituye una de las más significativas, elocuentes, inspiradoras transiciones en toda la literatura. Indica que ha tenido lugar un cambio prodigioso, hermano, este pero que vemos en la Biblia. Piense cómo el apóstol está introduciendo con este pero, que también es una conjunción adversativa, porque lo que vamos a ver también es que hay muchos contrastes aquí, y ese pero nos ayuda. Piense en esto, le decía el trasfondo de lo que se encontraba anteriormente, o nos encontrábamos anteriormente, la audiencia a la cual él está escribiendo y nosotros ahora la contemporánea. Pero piensen esto: ¿qué hubiera sido si Dios no hubiera hecho algo? Si ese pero de Dios no hubiera intervenido, que Dios nos hubiera dejado en la condición de muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo el gobierno de este príncipe de las potestades, siguiendo los deseos de la carne. Hermanos, ¿qué sería de nosotros? Pero este pero tiene un giro, tiene un cambio. ¿A dónde lo va a llevar? ¿Por qué? Porque también en ese versículo 2 vemos entonces, hermanos, la que nos describe la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios nos dice este versículo número 4, nos habla de que Dios es rico en misericordia, y también nos habla por su gran amor que nos amó. Nos describe dos cosas nos describe aquí, y estas dos sería un subpunto que reforzaría lo que estamos viendo como la gracia de su misericordia que nos dio vida en Cristo, y sería entonces la causa que generó el cambio a la condición presente. Y en el versículo número 4 nos enseña entonces que ese cambio es producido por la misericordia de Dios. Nos enseña que la misericordia, podemos hablar, y algo que encaja bien en una traducción sería compasión, porque la compasión, misericordia igual compasión, es el aspecto compasivo para aquel que está en desgracia espiritual, que no merece ningún favor. Y en la compasión, esa virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas, a tratar de aliviar debidamente. En un segundo sentido dado, atributo divino, en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. O sea, hermanos,
la compasión de Dios. Dios se compadece de la situación miserable, pecadora, y toma la iniciativa en su compasión, y esa iniciativa de perdonarnos de nuestros pecados causantes, los pecados, los resultados del pecado. Y sabe que dice en el versículo número 4, dice de esa misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. Habla de una compasión abundante y generosa. Esta compasión es el resultado de que Dios nos muestre su gran amor con que nos amó. El amor es la esencia del carácter divino de nuestro Dios. Podemos decir que Pablo repite de dos maneras para énfasis: un amor como sustantivo, un amor en forma verbal. Es el gran amor, ese es el amor compasivo que se da a sí mismo en Cristo. Es lo que él describe también, hermanos, en el versículo 5. Ese amor con que él nos ha amado. Y vemos el contraste que hay cuando miramos nosotros que nos habla en el contexto de los hijos de ira, de lo que merecíamos la ira, el juicio de Dios. Pero Dios, dijo Pablo en el versículo 4, pero Dios tuvo compasión y amor de cada uno de nosotros. Entonces vemos que en su punto B lo encontramos en el versículo número 5. Y es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos dio vida en Cristo. Versículo 4 nos introduce del pasado al presente que vivimos. Y vemos que en el versículo 5 la gracia de Dios nos dio vida en Cristo. Porque dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea que el versículo 5 vemos lo que con Pablo comienza repitiendo la misma expresión que les decía anteriormente, que se añadió aquí en el versículo número 1. Dios dio vida. Hermanos, entonces esta condición o estado moral se describe con la palabra muerto. Qué interesante, hermanos, cuando vemos el énfasis, capítulo 2, versículo 1, hablando de la condición de muerto, y vemos en el versículo también 5 el énfasis. Pero qué, hermanos, qué curioso es el énfasis. ¿Por qué? Porque está dando énfasis total a la incapacidad del hombre. La incapacidad que nosotros teníamos. En el estado anterior, la separación de Dios, estábamos separados de Dios por causa de los delitos. De esta manera resalta más la obra que Dios hace en los hombres. Es curioso notar el tipo de palabra que utilizó Pablo para decir que no dio vida. ¿Y qué dice? Dice así en el original: nos hizo vivir juntos. ¿A quién? Dice en la Reina Valera: nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo vivir juntos. Este es un verbo compuesto que se utiliza para dar énfasis en la salvación y el resultado de la unión con Cristo. Increíble, hermanos. Incapacitados, nuestro estado anterior, y ahora un presente, un resultado unido a Cristo. Realmente, si Él ya es el mismo poder que resucitó a Cristo. Mira el versículo número 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? El cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Eso mismo, esa energía que hizo que Cristo resucitara,
y Dios nos sienta en los lugares celestiales. Hermanos, lo mismo ocurre con nosotros. Es el mismo poder que nos dio vida a nosotros. Leíamos en Colosenses capítulo 2, versículo 13 la vez pasada. Y el énfasis que hace aquí, allá hizo énfasis en la situación anterior de la muerte, aquí hace énfasis en que la salvación es recibida de la unión con Cristo Jesús. Hermoso, hermanos. Y vemos entonces que Pablo, sumamente asombrado, hace el grandísimo favor que Dios ha mostrado. Y usa la palabra salvados. Por gracia sois salvos. ¿Qué vemos aquí? Significa que el creyente ha vivido salvo en el pasado, porque una gente fuera de ellos como resultado perdurable. Ellos habían sido continúan siendo salvos por Dios, pero fue alguien que obró en ellos, porque solo no lo puede lograr. No podemos lograrlo, hermanos. Es la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese gran diamante en la situación en la que nosotros nos encontrábamos, por la gracia de Dios, Él nos salvó. Y llegamos a la tercera. Recuerde que en este pasaje estamos viendo tres aspectos de la gracia de Dios en nosotros, a fin de que Él sea glorificado por su obra salvadora. Y hemos visto, hermanos, en este segundo aspecto, la gracia de su misericordia nos dio vida en Cristo. Vimos que el versículo nos enseñaba el versículo número 4, la gracia de Dios fue causa que generó el cambio en la condición presente. Y vimos también en el versículo 5, la gracia de Dios nos dio vida en Cristo. Y vemos entonces en ese punto C, la gracia divina nos dio el privilegio en Cristo Jesús. Miren, no solamente nos salvó, no solamente nos redimió de nuestra condición miserable y anterior, sino que ahora nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es claro que cuando Dios salva, hermanos, automáticamente gozamos de las mejores